revelado la increíble y conmovedora transformación de una madre desahuciada por tener cáncer. La vida de María se desmoronaba con cada cita médica. Las palabras cáncer en etapa terminal retumbaban en su mente como un eco cruel. A sus 45 años, ya había enfrentado la adversidad, pero esta vez, el impacto era diferente. Se sentó en la sala de espera, rodeada de otras almas cargadas de angustia, y sintió que el aire se le cortaba en la garganta. Su pecho, pesado por la desolación, contrastaba con la risa contagiosa de su hijo Alejandro, que jugaba despreocupadamente en su casa con los amigos. Él, con solo 12 años, no debía cargar con el peso de su sufrimiento, su sonrisa era su único refugio. Mientras observaba a su hijo, la pregunta lo llenaba todo: ¿cómo podría dejarlo solo? En cada conversación con el médico, María se debatía entre la esperanza y la desesperanza. Las horas se convertían en días, y esos días, en una eternidad de incertidumbre. Una madre soltera, con un sueldo que apenas alcanzaba para las cuentas, se sentía atrapada entre el deber y el deseo de vivir, de ver a Alejandro crecer, de cumplir los sueños que había recluido. Sin embargo, la sombra de la enfermedad amenazaba con tragárselo todo. Su mente acelerada pensaba en cómo había sacrificado tanto por su hijo. La educación, un sueño que se había convertido en un sacrificio, no podía ser ahora un remordimiento. Pero con cada trazo del diagnóstico, esa renuncia se tornaba en un puñal. A pesar de su tristeza, el amor por Alejandro parecía un faro en la tormenta. ¿Era justo que él pagara por sus elecciones? Pero la verdad era que esa carga emocional la desgastaba. María sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos y que sus sueños se evaporaban mientras ella luchaba por mantenerse a flote. A medida que la preocupación la atenazaba, María comenzó a buscar una salida. En un rincón oscuro de su alma, había una chispa que había olvidado: la pintura. Un talento relegado al olvido se manifestaba y, aunque era solo una idea, sentía que la necesidad de expresarse le llamaba. Pero, ¿tenía siquiera la fuerza para comenzar algo nuevo? Las dudas, múltiples y aplastantes, resonaban en su mente. La angustia la llevó a la tienda de arte, un espléndido mar de colores que la envolvía de esperanza. Sin embargo, cada pincel parecía recordar sus limitaciones. Necesitaba más que un simple pasatiempo, era un grito de ayuda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las horas se deslizaban, María, emocionalmente desgastada, se inscribió en clases de arte. Sus primeras pinceladas eran temblorosas, no lograban trasladar la profundidad de su dolor. Pero cada trazo venía acompañado de un anhelo por sanarse. La piel de su corazón se rasgaba, pero a medida que sus manos se deslizaban sobre el lienzo, sentía las emociones brotar como un torrente. En esos momentos de creación, la búsqueda de belleza se enfrentaba a la cruda realidad de su existencia. María, frente al lienzo, se convirtió en una mujer rota pero decidida, mientras la vida seguía dictando su cruel sentencia. La noche se interponía entre ella y la posibilidad de un futuro diferente, y mientras los colores se mezclaban, la angustia de lo inevitable amenazaba con consumirla. ¿Una exposición de su arte podría cambiar su destino y el de Alejandro? La respuesta se cernía en el aire, tan enigmática como el eco de sus miedos. El primer día en la clase de arte se sintió como un acto de valentía, un paso hacia lo desconocido. María se presentó con una mezcla de ansiedad y esperanza. Las mesas estaban repletas de lienzos en blanco, como páginas en blanco de una historia por contar. A su alrededor, otros estudiantes esbozaban trazos, cada uno sumido en su propio viaje personal. María, al observarlos, se sintió simultáneamente inspirada y intimidada. El instructor, un artista de mirada profunda y voz calmada, comenzó la clase explicando la importancia de expresar emociones a través del arte. Cada palabra lo caló hondo en el corazón de María,
resonando con su propia necesidad de liberar el torrente de sentimientos reprimidos. Pero la inseguridad se hizo presente. ¿Qué puedo ofrecer yo? Que si no soy lo suficientemente buena, se repetía a sí misma mientras los demás parecían avanzar con una confianza que ella no poseía. Con el primer pincel en mano, sintió el roce del lienzo que al principio se le hacía ajeno. Intentó plasmar su dolor y su anhelo, pero el cuadro que emergía en su mente nunca se materializaba. Frustrada, trató de apaciguar su mente, sin embargo, las voces de duda retumbaban en su interior. Fue entonces que decidió hacer un ejercicio que la propuesta del instructor le había sugerido: pintar sin pensar, permitirse ser guiada por la emoción en lugar de la razón. Los colores comenzaron a fluir. En tonos oscuros depositó el miedo, en el violeta su tristeza, y en un estallido de amarillo los recuerdos más felices que la unían a Alejandro. Cada trazo se convirtió en un acto de liberación. María sintió como el peso del diagnóstico y la angustia por su hijo se deslizaron lentamente de sus hombros. La pintura se transformó en su terapéutica, cada pincelada se entrelazaba con sus sentimientos más profundos, convirtiéndose en un refugio tangible donde sus emociones encontraban voz. Sin embargo, la inseguridad nunca la abandonó por completo. Al final de la clase, los estudiantes expusieron sus obras. María miró los demás trabajos con admiración y en comparación, sintió que el suyo palidecía. El instructor se acercó a ella, contemplando su pintura con interés. Hay un poder impresionante en tu obra. Tu dolor y esperanza, ambos están ahí, le dijo. María sintió un nudo en el pecho, pero sus palabras también la empujaron a la posibilidad de ser vista, de ser entendida. Esa noche, con el lienzo aún fresquito en su mente, la imagen de Alejandro riendo entre sus amigos se le ancló. El contraste de su alegría infantil y su inminente futuro la sacudió. ¿Podía realmente dejar un legado que no fuera solo el eco de su sufrimiento? Mientras sus pensamientos giraban en torno a su hijo, se dio cuenta de que no solo necesitaba sobrevivir, sino también enseñarle a vivir de manera plena, a no temer la lucha, a encontrar su voz cuando la vida se tornase oscura. Con cada nueva clase, una parte de ella se transformaba. Cada vez que se enfrentaba al lienzo, María aprendía a confrontar sus miedos, a descubrir aspectos ocultos de su personalidad. La pintura no solo le ofrecía un respiro, le enseñaba que el arte podía ser un medio de conexión, tanto con su propia esencia como con los demás. Esa transformación alimentaba su deseo de compartir su viaje, de involucrar a Alejandro en la creación como un espacio de unión y sanación. La idea de una exposición comenzó a gestarse en su mente, un puente donde sus emociones y su arte pudieran converger. Sin embargo, la angustia de la enfermedad seguía acechando, tenían fechas límite que se acercaban, ciclos de consulta y tratamientos que no cesaban. ¿Era posible crear algo duradero en medio del caos? Mientras daba forma a esa idea, nació dentro de ella una determinación renovada. El tiempo se deslizaba, pero había nuevas apuestas en juego. María se vio ante una bifurcación, consciente de que su decisión podría cambiar el rumbo, no solo de su vida sino también de Alejandro. Podía elegir ser solo espectadora de su destino o convertirse en la artista que siempre había soñado. El horizonte estaba más claro, pero el camino a seguir no se perfilaba fácil. De pronto, una sombra de duda se cernió sobre sus pensamientos. ¿Sería suficiente? ¿Tendría el valor de compartir su verdad? La exposición que tenía en mente se presentaba como un reto, una luz deslumbrante en el horizonte, pero también una responsabilidad abrumadora. La incertidumbre era feroz, pero el deseo de transformar su dolor en arte le daba una pequeña chispa de esperanza. La decisión pesaba sobre ella, y mientras contemplaba su lienzo vacío, supo que el momento de actuar estaba cerca. El siguiente martes, María se sentó en su espacio habitual con un sentido renovado de propósito. El lienzo vacío frente a ella se sintió menos como una barrera y más como un campo de posibilidades. Su mente bullía de ideas, pero, sobre todo, emergía una claridad sobre lo que realmente quería plasmar. Era hora de dar un paso adelante, de desafiar sus propios límites y rendirse ante la vulnerabilidad que siempre había temido. La clase empezó, y María pudo sentir la energía del grupo. Los otros estudiantes ya no eran figuras distantes que la intimidaban, sino compañeros con historias propias. Una conversación sobre la tristeza se desató.
Las emociones son poderosas, compartió una de las chicas, mientras su pincel se deslizaba sobre el lienzo. María se sintió atraída por la apertura de sus palabras, como si su vulnerabilidad la invitara a hacer lo mismo. Sin pensarlo dos veces, decidió participar. La idea de abrir su corazón no era fácil, revisó mentalmente los riesgos, pero la posibilidad de conectar fue más poderosa que el miedo. Estoy aquí por mi hijo, comenzó, sintiendo como esos simples términos desgarraban la coraza de su inseguridad. Todo lo que pinto está tejido con su risa y los desafíos que enfrentamos. A veces siento que mi dolor es una carga, pero en la pintura encuentro un espacio para desahogarlo, para hacerlo parte de algo más grande. Sus palabras resonaron, y los rostros de sus compañeras se iluminaron con empatía. Al finalizar la clase, su instructor se le acercó de nuevo, esta vez enfocándose en su proceso emocional más que en la obra en sí. El arte busca la autenticidad, y tú estás dejando que tu voz emocional se expanda. Eso es poderoso, dijo, y María sintió que una parte de ella florecía. Este feedback le ofrecía algo más que validación, era un impulso crucial que la motivaba a profundizar en su exploración personal. Con cada sesión, su lienzo se iba llenando de significados. Las sombras del miedo que solían tapizar sus colores ahora eran matices de experiencias vividas, algo que podía compartir, no solo como dolor, sino como parte de su historia y la de Alejandro. Mientras trabajaba en su siguiente pintura, comenzó a reflexionar sobre la idea de su exposición. ¿Era conveniente involucrar a su hijo en esto? Tenía que afrontar esa pregunta. Decidió programar una tarde de arte juntos, donde pudiera mostrarle el vínculo que estaban creando a través de la pintura. Si su legado debía ser uno de esperanza y fortaleza, él merecía estar en el centro de ese proceso. La idea de verlo experimentar el arte a su lado hizo que su corazón se llenara de optimismo. Pero al mismo tiempo, surgió la responsabilidad de hacerlo correctamente, de que él entendiese que la lucha era solo una parte del viaje. Una tarde, mientras preparaba los materiales para su cita artística con Alejandro, la realidad de su situación volvió a asediarla. La indicación del médico aún vibraba en su mente. Las cosas pueden complicarse. Y entonces, el miedo inconfundible se hizo presente. ¿Hasta cuándo podré compartir estas experiencias con él? Se sintió abrumada, pero pronto se recordó a sí misma que el arte no solo era un reflejo de su lucha, sino también de la fuerza que aún poseía. Jennifer, una compañera, la notó distante y se acercó. ¿Qué te pasa, María?, preguntó con delicadeza. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que sus luchas no solo eran suyas. La conexión que había hecho en clase la impulsó a abrirse. Tengo miedo de no tener tiempo suficiente. Quiero ser parte de la vida de mi hijo todo lo que pueda. Los días avanzaban, y María buscó un equilibrio entre la fragilidad de su salud y el poderoso deseo de construir un legado emocional para su hijo. Cada pincelada mezclaba la esperanza con el desasosiego, y con cada interacción, su determinación crecía. Pero había un dilema que la acechaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentar su historia en una exposición pública? El día de enfrentarse a su propio reflejo artístico se acercaba. El sentimiento de ser una pieza frágil en un mundo grande y caótico seguía presente, pero su espíritu resistía. ¿Realmente tengo lo que se necesita para compartir mi verdad? Esa pregunta persistía, y sabía que debía enfrentarla pronto. Mientras se preparaba para la sesión con Alejandro, el nudo en su estómago no hizo más que crecer. La lucha entre el deseo de expresar su dolor y el miedo al juicio ajeno la mantenía en un estado de constante actuación. Cada decisión artística, cada trazo, parecía cargado de una presión inevitable. Podría crear una obra que honre su viaje y el de su hijo, que lleve su dolor y esperanza a otros. Mientras miraba hacia el lienzo, se sintió al borde de una revelación. Pero la inquietud crecía, y la pregunta la acompañó como un eco. ¿Había llegado el momento de enfrentar no solo su arte, sino también su verdad? La tarde de arte con Alejandro llegó más rápido de lo que María había anticipado. A medida que se disponía a mostrarle su mundo creativo, sus manos temblaban ligeramente. La incertidumbre y el deseo de hacer una buena impresión luchaban por su atención, pero decidió concentrarse en el objetivo, enseñar a su hijo el poder del arte como una forma de sanación y conexión. Sacó sus pinceles, pinturas y un lienzo en blanco,
el mismo que utilizaba para contar su historia en cada sesión artística. Vamos a empezar, le dijo a Alejandro, sonriendo con un nervio que intentaba disfrazar. Quiero que pintes lo que sientes. El niño, entusiasmado, comenzó a experimentar con los colores, su risa llenando el espacio mientras sus pinceles danzaban sobre el lienzo. María lo observó, y aunque la angustia seguía presionando su pecho, también sintió una oleada de amor. Había algo liberador en verlo crear, en poder compartir con él esta actividad que tanto significado tenía para ella. Mientras él pintaba, María se sentó frente a su propio lienzo, luchando con sus propios sentimientos. Intentó concentrarse en el deseo de ilustrar un legado, pero sus pensamientos se deslizaban hacia el miedo, a los dilemas que apenas empezaba a procesar. ¿Debería compartir mi travesía con él? ¿Es correcto arrastrarlo a ese dolor? Cada trazo que hacía parecía de alguna manera cargado de ansiedad. Con el tiempo, Alejandro miró su obra y exclamó, «Mamá, mira lo que hice. Es un arcoíris porque puedo ser feliz». La sinceridad de su comentario le golpeó con fuerza, ahí era donde debía enfocarse. No solo en su propia lucha, sino en la posibilidad de una vida llena de colores, incluso ante la adversidad. Se dio cuenta de que necesitaba transmitirle a su hijo que la vida, a pesar de todas las sombras, también estaba llena de oportunidades para brillar. Sintió que debía abrazar su dolor, pero también mostrarle que había espacio para la esperanza. Con esa claridad, comenzó a trabajar en su propia obra, dejando que la conexión que había hecho con su hijo sirviera de inspiración. Pintar se convirtió en su refugio, una forma de canalizar no solo su dolor, sino también el amor que sentía por Alejandro. Llenó el lienzo de colores vibrantes, simbolizando su relación, el amor que existía en cada rayo de luz que atravesaba sus días. A medida que la sesión avanzaba, un nuevo componente se sumaba a su trabajo, la aceptación. Con cada pincelada, María empezaba a aceptar que su arte no solo narraría su lucha, sino que, incluso en su fragilidad, podía ser un faro de esperanza, un testimonio ante su hijo. Así, fue dejando fluir no solo sus emociones, sino también la fortaleza que había cultivado en medio del caos. La pintura finalizó con un sentido de plenitud, una expresión fiel de su viaje personal. Pero, al contemplar la obra terminada, una pregunta persistente le atravesó la mente: ¿está lista para exponer esto al mundo? Y al mismo tiempo, una nueva verdad emergía. Su voz, aunque vulnerable, podía resonar más allá del miedo. María se planteó si sería capaz de compartir su obra en la exposición que se aproximaba, y la realidad de esa decisión se presentó ante ella en toda su crudeza. El temor al juicio ajeno la atrapaba, y aunque sabía que había avanzado, su inseguridad se asomaba de nuevo. Esa noche, mientras revisaba su pintura, recibió un mensaje inesperado de su instructor: «Hoy fue un paso gigantesco para ti. Creo que tu historia merece ser escuchada», decía el texto. Y así, mientras María cerraba los ojos, sintió como si el universo empujara hacia la dirección del descubrimiento. La noche se volvió un espacio para la reflexión, y en el silencio, la decisión comenzaba a tomar forma. ¿Sería capaz de presentar su verdad al mundo? ¿Podría enfrentar el temor al juicio y permitir que su arte sirviera de puente entre su experiencia y la de otros? Inmediatamente, su mente comenzó a crear un plan. Pero al hacerlo, una inquietud se intensificaba. El tiempo escaseaba, y lo que había de afrontar era más que una simple exposición. Era el momento de revelarse. Mientras se preparaba para una nueva clase, contemplaba la posibilidad de que su arte no solo hablara de su tristeza, sino que también conectara con las luchas de otros. Con la adrenalina a flor de piel, supo que lo que estaba por venir sería un salto hacia lo desconocido. El instante decisivo se acercaba. ¿Estaría lista para poner su corazón al descubierto ante extraños, y más aún, ante su propio hijo? La tensión se acumulaba como un pincel impregnado de color vivo en su mente, y sabía que no podía volver atrás. María se despertó con el sonido del despertador, la luz del día filtrándose a través de las cortinas, pero en su mente todavía flotaban ecos de la reflexión nocturna. Había un peso en su pecho, una mezcla de anticipación y miedo que parecía adueñarse de cada pequeño momento. Al levantarse, miró su pintura. Los colores aún vibraban en el lienzo, resonando con la energía del amor y la lucha que había puesto en ellos. No podía ignorarlo,
su arte se había convertido en una extensión de sí misma, una voz que necesitaba ser escuchada. Mientras se preparaba para su clase de arte, cada paso se transformaba en una pequeña declaración de intenciones. Se vio a sí misma frente al espejo, luchando con la imagen de una mujer fragmentada pero decidida. Su reflejo le devolvía un semblante pálido, pero en su mirada había destellos de determinación que antes habían estado ocultos bajo capas de miedo. Su voz interior se volvió más fuerte: hoy es el día en que comienzo a cambiar mi historia. Al llegar al estudio, el aroma a pintura y disolventes la envolvió como un abrazo familiar. Sabía que era su ámbito de crecimiento, pero también sentía el desafío que venía con la exposición. No era solo su arte lo que estaba en juego, era su vulnerabilidad, su esencia. Durante la clase, escuchó las opiniones de sus compañeros sobre el trabajo de cada uno. Ellos compartían sus historias, sus luchas. Fue en ese momento cuando María se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. El arte, más allá de ser un medio de expresión personal, era una plataforma para conectar y empoderar. Cada relato resonaba con la melodía de la experiencia humana: amor, pérdida, lucha. En ese instante, el deseo de compartir su propia historia creció como una llama débil que empezaba a avivarse. Frente a su lienzo, comenzó a pensar en la forma en que presentaría su obra. ¿Quería hablar de su enfermedad, de sus miedos, de sus esperanzas? Sus dedos temblaron al sostener el pincel, pero luego respiró profundamente, recordando la pureza del arte. Estaba en el proceso de desnudarse emocionalmente y quería que cada trazo hablara de su fortaleza, no solo de su fragilidad. María escuchaba ahora con atención las críticas constructivas de su instructor. Se le asignó realizar un ejercicio de autoexpresión, donde debía mezclar técnicas y estilos que reflejaran su viaje interno. Se sintió delgada en cuanto a habilidades, pero también resistente ante el reto. Cada corrección y sugerencia era un paso hacia su propia revelación. Mientras la clase avanzaba, el instructor se acercó a ella y susurró: tu arte podría inspirar a muchos. Nunca subestimes el poder de tu historia. Las palabras resonaron dentro de ella, agitándose como las aguas de un río que quería fluir. Hasta ese momento, había estado asustada, pensando que su voz nunca sería digna de ser escuchada, pero ahora entendía que el contar su historia podría ofrecerle vida a otros. Los días pasaron y María se encerró en su estudio, buscando la manera de encarnar su realidad en colores y formas. La lucha se intensificaba, reconociendo que su miedo a ser juzgada la había mantenido cautiva. A cada instante, la idea de ser vista tal cual era, y no como una imagen perfecta, se volvía más liberadora. Se preguntaba: ¿estaré realmente lista para abrir las puertas a mi mundo, incluso si eso significa que habrá sombras? La noche antes de la exposición, reposó un lienzo en blanco en la mesa. Temiendo la idea de comunicar su verdad, decidió que sería su última oportunidad para reunir el coraje. Su corazón latía con fuerza mientras reconocía que esa pieza no sería solo una obra de arte, sino el reflejo de todo un viaje. La voz de su instructor reverberaba en su mente: tu historia merece ser escuchada. Se sentó en silencio, sus pensamientos fluyendo con el ritmo de su respiración. La verdad estaba ahí, al borde de ser revelada. Entonces, de repente, la ansiedad se transformó en claridad y emoción. El momento final se acercaba y María entendió que quizás la verdadera arte estaba en aceptar su vulnerabilidad. La confianza y el temor cohabitarían en su presentación. Y cuando el instante se acercara, ¿sería capaz de anhelar la conexión más que el temor al juicio? La pregunta quedó flotando. En su interior, sabía que el arte podría ser su puente, su herramienta para desafiar al mundo, pero aún no había decidido si se lanzaría al abismo de su propia revelación. El espejo de su alma reflejaba un dilema crucial: ¿qué pasaría si su arte no solo mostrara su historia, sino que también marcara una nueva dirección para su vida? Se sentó con esa pregunta amenazadora mientras la noche se deslizaba hacia un nuevo amanecer, un lugar donde la incertidumbre y la esperanza podían entrelazarse en capas infinitas de color. La luz del amanecer llegó como una caricia suave, envolviendo la habitación de María en un halo dorado. Al abrir los ojos, sintió que el peso del día anterior había cambiado sutilmente. Había una ligera pesadez en el aire, pero también una anticipación palpable.
En vez de sentirse agobiada por el temor, se vio empujada hacia adelante. Frente al lienzo en blanco que aún reposaba sobre su mesa, decidió que debía comenzar la jornada enfocándose en algo innegable, su voz. ¿Qué era, en verdad, lo que necesitaba expresar? Con cada nuevo amanecer, la urgencia de contar su historia se intensificaba, y eso la empujaba a salir de su hoyo emocional. Sus dedos rozaron la superficie fría del lienzo, sintiendo la textura como una promesa de posibilidades infinitas. Con un trazo decidido, comenzó a esbozar la primera forma. El acto de pintar se había convertido en un ritual terapéutico, cada color que aplicaba parecía aliviar un poco de la carga que llevaba dentro. A medida que cada capa de acrílico emergía, su mente se llenaba de recuerdos, de fragmentos de una vida que a veces parecía lejana. La risa de su hijo, el aroma de las galletas horneadas, la primera vez que supo que su cuerpo había comenzado a traicionarla. Sin embargo, había algo más profundo que necesitaba explorar, el deseo de ser vista en su totalidad, no como una víctima sino como una guerrera. El ejercicio de autoexpresión que su instructor había propuesto resonó más allá de los límites del estudio, era un camino de autodescubrimiento. Se sentó nuevamente en su mesa y pensó en cómo podría manifestar visualmente sus luchas y triunfos. Mientras trazaba figuras, en sus ojos se reflejaba determinación. Las sombras de la duda seguían acechando, pero algo había cambiado, había empezado a reconocerlas como parte del proceso, en lugar de enemigos a ser destruidos. Al finalizar el día, se encontraba rodeada de obras inacabadas, cada una celebración de su viaje. Esa energía, su energía, se manifestaba en cada pincelada. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, se preguntaba cómo percibirían los demás su trabajo. La vulnerabilidad que había comenzado a abrazar también traía consigo la posibilidad torcedora del juicio ajeno. Un grito expuesto es más audible que un susurro contenido, reflexionó mientras se sentaba en su estudio, inmersa en sus pensamientos. Fue en ese instante que se dio cuenta de la ironía de su situación. Su arte, tan íntimo y personal, era la llave que podría abrir las puertas a un futuro no solo como artista, sino como alguien dispuesto a desafiar las expectativas. El miedo a ser incomprendida seguía presente, pero el deseo de conectar y ser conocida estaba empezando a eclipsarlo. Si no me arriesgo, ¿cómo podré ver qué hay al otro lado?, se cuestionó, llenándose de valor. Decidió que su próximo paso sería presentar su obra en una reunión donde las voces de críticos y colegas estarían abiertas a interpretaciones. Tal vez ahí encontraría no solo aceptación, sino también la posibilidad de generar un impacto más allá de su círculo cercano. Fue entonces que se preguntó si su vulnerabilidad también podría servir de refugio para otros. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, se enfrentó al espejo, reconociendo a la mujer que la observaba. Había dado pasos significativos en su viaje, pero la incertidumbre seguía como compañera. En ese reflejo, se dio cuenta de que cada trazo, cada boceto, era más que solo arte, era un acto de revolución personal. Y dentro de esa revolución, había un nuevo propósito que cristalizaba ante sus ojos. El día de la exposición se aproximaba rápidamente, y con él un cambio inminente. Tenía que decidir si abriría las puertas a su mundo interior con valentía, lista para las reacciones que podrían venir. Mientras se preparaba para el próximo paso, una pregunta resonó en su mente: ¿estaría lista para confrontar no solo a los demás, sino también a la imagen que había construido de sí misma? La noche dependía de la decisión que aún no había tomado. Al mirar hacia el futuro, sintió que la verdadera expresión de su arte no solo cambiaría su vida, sino que podría tocar vidas ajenas. ¿Se atrevería a dar ese salto? La respuesta quedaba en el aire, vibrante y cargada de posibilidad. Cada amanecer se presentaba ahora como un lienzo a medio pintar, y María empezaba a comprender la necesidad de visceralidad en su trabajo. Aunque la ansiedad sobre la exposición crecía, la idea de compartir su arte estaba comenzando a tomar forma en su mente, como un destello luminoso en la oscuridad. Ese día, al disponerse a trabajar en su estudio, su mente retumbaba con ecos de dudas y temores, pero también con una chispa de valentía. Las obras que había comenzado anteriormente habían sido meras imágenes de sus luchas internas, ahora sentía la urgencia de transformarlas en relatos visuales auténticos.
Decidió que cada trazo sería una declaración y empezaría una nueva obra que representara su viaje desde la adversidad hacia la autoaceptación. Con determinación, eligió los colores más intensos del espectro: el rojo vibrante para representar la lucha, el azul profundo para la tristeza y el amarillo brillante para la esperanza. Cada elección cromática era una conversación con su propio ser, una forma de atestiguar su evolución desde la soledad hasta el camino de la búsqueda de conexión. Mientras pintaba, las imágenes de su vida, sus luchas cotidianas y las interacciones con su hijo eran impulsadas por una energía renovadora. A medida que se adentraba en la creación, su mente se desbordaba en recuerdos. Recordó el momento exacto en que recibió el diagnóstico, la parálisis del miedo que la consumió y la forma en que la vida la hizo cuestionar quién era. Esa imagen, de inseguridad y debilidad, se estaba desvaneciendo. Su lucha no se trataba solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir a plenitud. Si puedo pintar mi dolor, pensó, también puedo celebrar mi renacer. Sin embargo, la fecha de la exposición se acercaba sin compasión, y el latido de su corazón se aceleraba con cada día que pasaba. La idea de mostrar su trabajo la llenaba tanto de expectativa como de pavor. El dilema se cernía sobre ella: ¿confiaría en que su voz sería escuchada? ¿Qué pasaría si no lograba transmitir la esencia de su viaje? Tampoco podía ignorar la mirada crítica de aquellos que no comprendieran su obra. ¿Sería suficiente? Cuando terminó la obra que había comenzado, se sintió aliviada pero igualmente vulnerable. En el silencio de su estudio, sopesó las posibles reacciones. ¿Estaba lista para ser vista en su totalidad? Cada fragmento de su alma iba a estar expuesto. La idea de ser despedazada por críticas o malentendidos la llenó de terror. Sin embargo, había algo más fuerte que eso. La necesidad innata de ser auténtica, de compartir su historia y, quizás, de encontrar eco en los corazones ajenos. La noche previa a la exposición, cuando todos los nervios parecían literalmente congelados en su pecho, María tomó una decisión. No iba a enmascarar su dolor ni sus miedos. Se miró en el espejo y vio reflejada no solo a una mujer luchadora, sino a una artista que había hecho del sufrimiento un acto de creación y resistencia. Su arte hablaba, su vida también lo hacía. Era un rostro erguido y un corazón resiliente. Dejó a un lado la ansiedad y comenzó a preparar su discurso. Ya no solo se trataba de mostrar su trabajo, sino de compartir algo fundamental acerca del ser humano: que siempre hay una segunda oportunidad, y que cada uno tiene derecho a ser visto. Aunque solo una persona se identifique con mi viaje, eso valdrá todo el trabajo, pensó, y así, en la penumbra del amanecer que precedía a su gran día, una nueva pregunta tomó forma en su mente: ¿podrían aquellos que la miraran vislumbrar no solo el dolor en su arte, sino la luz aplastante del cambio? Y justo en ese instante, una idea brillante le cruzó por la mente: ¿qué pasaría si, al abrirse a los demás, María pudiera encontrar la clave no solo para su propia liberación, sino para ayudar a otros a descubrir la suya? La duda se transformó en emoción mientras se preparaba para dar ese salto hacia lo desconocido, donde cada pincelada podría provocar una nueva revelación. Con el primer rayo de luz, María se sintió envuelta en una atmósfera de expectación. Aún quedaban horas para la exposición, pero el eco de su decisión resonaba en cada rincón del estudio. La preparación del discurso había sido un acto de liberación, un primer paso hacia la validación no solo de su arte, sino de su experiencia. Había llegado el momento de confrontar sus miedos. Mientras se vestía, eligió cuidadosamente una blusa que la hacía sentir poderosa. Se miró al espejo y reconoció en su reflejo a alguien más que una mujer con un diagnóstico. Veía a una artista valiente, a una madre que, a pesar de las adversidades, había encontrado su voz. La confianza en su discurso, una historia personal cuya resonancia podría tocar a otros, comenzaba a fluir en sus venas. Durante el trayecto hacia la galería, su mente zumbaba con una mezcla de nervios y entusiasmo. Las luces de la ciudad brillaban como metáforas de su propia transformación. Hoy, no hablo solo de mi dolor, hablo de la posibilidad, pensó, mientras un profundo suspiro la anclaba en el momento presente. Cada paso hacia la galería era una afirmación de su deseo de conectar, de ser una voz en un mar de dificultades. Al llegar, el bullicio de la sala la envolvió. Artistas, críticos de arte, curiosos.
María notó cómo su estómago se contraía al observar las paredes adornadas con sus obras, cada una porción de su alma capturada. Sin embargo, en lugar de retroceder ante el temor, decidió enfrentar la mirada de los visitantes. ¿Quiénes serían los que verían su obra y la juzgarían? Quienes podrían sentir empatía por ella. Mientras el evento comenzaba, tomó un trago de agua para calmar los nervios. Se dio cuenta de que su tendencia a buscar la aprobación ajena había sido un freno importante en su vida. Hoy, no pido aprobación, se recordó. Hoy, expongo mi verdad. Decidida a dejar de lado cualquier complejo de inferioridad, se acercó al grupo más cercano a su obra y empezó a hablar sobre lo que significaba para ella. Las primeras reacciones fueron tibias, risas nerviosas, miradas curiosas. Pero a medida que compartía su historia, María comenzó a notar cambios. Alguien allí, una joven con lágrimas en los ojos, le confesó cómo había estado lidiando con una experiencia similar. En ese instante, el arte de María encontraba su propósito, creando un espacio seguro donde el dolor podía dialogar libremente. La intensidad emocional del momento la atrapó. No solo compartía su viaje, estaba ayudando a otros a desatar sus propios conflictos internos. Era como si cada palabra pronunciada sirviera de puente, uniendo vidas traumatizadas en busca de nuevas formas de comprender la vida y el sufrimiento. Sin embargo, en medio de la conexión, una voz desconocida surgió del fondo de la sala. Alguien cuestionó la intención detrás de sus obras, un comentario que cortó el aire. Era un crítico cuyos ojos parecían escudriñarla con desdén. Esa mirada se sentó como un peso en su pecho, un recordatorio de que la vulnerabilidad también podría ser un blanco. La presión de la evaluación ajena la hizo dudar. ¿Había expuesto demasiado? ¿Estaba su mensaje perdiendo fuerza ante la crítica? En un momento de desasosiego, la joven que había llorado se acercó a María y, casi en susurros, le dijo: «Tu historia me hace sentir menos sola». Aquella simple afirmación iluminó la oscuridad del comentario crítico, ofreciendo una mano materna en medio del caos. Las palabras de esa chica resonaron en su corazón y, aunque el crítico continuaba presente, su enfoque cambió. Con cada latido, María decidió que su arte merecía ser escuchado, sin miedo. Era consciente de que la crítica existía y que siempre habría opiniones desfavorables, pero su verdadero desafío radicaba en seguir adelante sin permitir que eso la paralizara. Entonces, en medio de ese conflicto, sus ojos hallaron un cuadro cercano, una pequeña obra que encarnaba aquel renacer del que había hablado. Un destello de claridad surcó su mente, y si la respuesta que buscaba no era convencer al crítico, sino solidificar su propia narración, la tensión crecía al igual que su determinación. Si puedo resistir esta incertidumbre, pensó mientras se preparaba para hablar nuevamente, puedo abrir la puerta a algo más grande que yo. ¿Sería posible que esa noche finalmente descubriera no solo la fuerza de su propio arte, sino también su capacidad para desafiar a los que la miraban con juicio? Con el corazón palpitando, tomó aire y se dirigió a la sala, lista para iniciar su segundo discurso. Sabía en su interior que este sería un momento crucial en su camino, una prueba de su evolución, y mientras el silencio se cernía sobre la multitud expectante, una pregunta surgió en su mente: ¿realmente podría transformar incluso la crítica más dura en un paso hacia su propia redención? María respiró hondo, sintiendo cómo la energía de la sala se comprimía en un instante eterno. Era como si el tiempo se detuviera y todos los ojos se centraran en ella, en su vulnerabilidad expuesta. El eco de la crítica aún resonaba en su mente, pero esta vez decidía transformarlo en combustible. Su voz emergió, fuerte y resonante. Desde hace años, el miedo ha sido mi sombra. He estado luchando en silencio, con cada pincelada, cada trazo, deseando que al menos una persona pudiera escuchar mi dolor. A medida que hablaba, notó la atención en los rostros de la audiencia, la conexión palpable que se generaba. Esta vez no solo exponía su arte, estaba ofreciendo una parte de su ser, un acceso a sus profundidades más oscuras y a su luz más brillante. Cada palabra era un ladrillo que construía una fortaleza. María dejó que la historia fluyera, tejiendo la narrativa del sufrimiento, la lucha y, más importante aún, la esperanza. Comenzó a observar no solo las reacciones de la joven que había llorado, sino de otros presentes que asintieron con la cabeza, con los ojos brillantes.
¿Cuántos de ustedes han sentido que su voz se ahoga en un océano de dudas? Comenzó a preguntar, convirtiendo su discurso en una conversación. El espacio se transformó, convirtiéndose en un refugio donde se desnudaban las emociones humanas. Los murmullos de la multitud comenzaron a ser más cálidos, más abiertos. María se sentía como un conductor de energía, con la capacidad de no solo recibir, sino de devolver. Y en ese instante, comprendió que la crítica no tenía el poder que ella había creído. Era simplemente una reacción más, un eco superficial que no podía tocar la profundidad de las conexiones que se estaban formando ante sus ojos. Sin embargo, mientras su corazón se alzaba, el crítico permanecía. Su mirada implacable no se suavizaba. Veo que hablas con pasión, pero hay algo en tu obra que parece. Sus palabras fueron cortadas por un silencio incómodo. María sintió un revivir de la duda, pero esta vez estaba dispuesta a enfrentar esa energía con firmeza. ¿Qué es lo que buscas en el arte? Pregunto esto a ti y a todos los aquí presentes. Si no podemos compartir nuestras historias, nuestros miedos y nuestras alegrías, ¿cuál es el propósito de crear? Su pregunta flotó en el aire, interrumpiendo el flujo de la crítica. Fue un desafío implícito, una invitación para un diálogo más que para un juicio. La tensión del crítico era palpable, pero algo en su postura empezó a ceder. María estaba hablando desde el corazón, desde la autenticidad de su experiencia. Comenzaba a comprender que no solo exponía su trabajo, sino que abría las puertas a su propia evolución. Estaba en un viaje de transformación, no solo a nivel artístico, sino también como individuo en búsqueda de aceptación, no solo de los demás, sino de sí misma. Mientras contemplaba las obras alrededor de la sala, cada una resonando con un aspecto de su vida, sintió que las conexiones que había creado eran más poderosas que cualquier comentario negativo. Aquella joven efectiva, con los ojos aún húmedos, se acercó y murmuró, «Es justo lo que necesitaba escuchar». Un torrente de calor la recorrió. María había comenzado a entender que la crítica, aunque dolorosa, podía servir como un espejo. Tal vez, pensó, era un llamado a mirarse en ella, a descubrir heridas que aún necesitaban sanar. Con esta revelación, pasó de ser la artista vulnerable a una mujer decidida a utilizar su disciplina como un vehículo. A medida que el eco de su voz se transformaba en aplausos, se dio cuenta de que cada emoción que había albergado tenía el poder de cambiar vidas, incluido la suya. Se sentía más fuerte, más centrada, ya no era la misma persona que había mostrado su arte, sino una versión de sí misma en continua transformación, y justo cuando María pensaba que había encontrado su voz, la voz del crítico dejó caer un comentario que la sacudió. Pero, ¿realmente crees que esto es suficiente para ser considerada una artista? ¿Qué? ¿Tal si el camino es más largo de lo que piensas? Su corazón se detuvo un instante. Esa única pregunta empezaba a ahogar esa nueva confianza que había emergido. ¿Era el camino hacia su reconocimiento aún más complicado de lo que había imaginado? Con una mezcla de ansiedad y determinación renovada, decidió que su respuesta sería la piedra angular de su próxima transformación. Con el silencio repentino llenando el espacio, se preguntó, ¿cómo enfrentaría el verdadero corazón de su viaje? María respiró hondo, sintiendo la presión del momento, pero decidió que no iba a dejar que la sombra de la duda la dominara. La conexión que había creado con la audiencia, con la joven que había llorado, era más poderosa que cualquier crítica. Con firmeza en su voz, replicó, mi arte no busca la validación de un solo crítico, busca resonar con aquellos que han estado en silenciados, quienes necesitan escuchar que su historia importa. No soy solo una artista, soy una madre creando un legado en medio del caos. Con cada palabra, la sala pareció vibrar. Las restricciones que una vez la habían limitado empezaron a desvanecerse, revelando una nueva María, una mujer que se negaba a replegarse ante la adversidad. A medida que continuaba hablando, la vulnerabilidad que antes le había causado angustia se convirtió en su mayor fortaleza. La historia de su vida, entrelazada con cada pincelada, empezaba a tener un impacto real. Cada trazo que doy deja una huella de mi lucha, continuó. El arte es mi refugio, mi forma de comunicar lo que no oigo en palabras. Si mi viaje ayuda a que una sola persona encuentre su voz, entonces estoy logrando lo que me propuse. Su discurso tomó vida propia, cada frase cargada de determinación.
sentía la energía del público, un cambio palpable, las dudas del crítico se diluían en el aire, convirtiéndose en un eco lejano. María había llegado a un punto de realización personal que nunca imaginé alcanzar. Mientras compartía sus historias más íntimas, vio cómo cada rostro se iluminaba con comprensión, cómo la vulnerabilidad resonaba con vidas tocadas por el dolor, la lucha y la esperanza. El temor al juicio ajeno comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgió una confianza inquebrantable. La exposición se transformó en un catalizador, no solo para ella, sino para todos los presentes. Cuando finalizó su discurso, la sala estalló en aplausos. No eran solo aplausos a su arte, sino un reconocimiento profundo a su valentía, a su lucha. El crítico, que hasta ese momento había mantenido una mirada escéptica, pareció suavizarse, sus ojos reflejaban una nueva comprensión de la obra. Quizás la verdadera esencia del arte no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos, murmuró, mostrándose sorprendido ante su propia reacción. Esa noche, María no solo presentó su arte, dejó al descubierto su alma. El dolor que había sentido a lo largo de su recorrido se transformó en un mensaje de empoderamiento y resiliencia. Ella ya no era la madre desahuciada por un diagnóstico, era una voz inspiradora, una mujer que había encontrado su camino a través del sufrimiento. Al día siguiente, María miró su obra expuesta en la galería. Con una sonrisa genuina, comprendió que había dado un paso decisivo en su vida. La pintora que había comenzado con miedo y dudas finalmente se había convertido en su propia heroína. Su historia de vida era ahora un faro de esperanza, una prueba tangible de que incluso en la adversidad se podían encontrar oportunidades de crecimiento. El reconocimiento que había recibido no se limitaba a los aplausos, venía de la manera en que logró conectar con las personas, resonar con sus experiencias. Su hijo, Alejandro, estaba con ella en ese momento, y pudo notar cómo su madre brillaba en un nuevo nivel de confianza. La sonrisa en su rostro le decía que, a pesar de todo lo que había enfrentado, había logrado dejar una huella profunda en la vida de quienes la rodeaban. La exposición se convirtió en un nuevo comienzo. Con cada día que pasaba, María seguía explorando su arte, enseñándole a Alejandro la belleza de encontrar significado en el sufrimiento y el poder de la expresión. Su legado iba más allá de lo que había creado en el lienzo. Era ahora una vida llena de posibilidad y amor. María, al mirar hacia el futuro, sabía con certeza que su lucha la había transformado en algo más grande que el dolor. La vida, a pesar de sus sombras, había florecido con matices vibrantes de esperanza. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo incondicional. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y garantizar que más personas puedan ser inspiradas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitas ver esta conclusión. Hagamos de este viaje una experiencia inolvidable para todos.